desde que yo al menos me dedico a esto, sí que intento que el tiempo de previa sea un tiempo de calidad. Siempre tenemos protagonistas y eso es lo más interesante, Ujú. pero que al menos la parte que hablamos nosotros, pues sí que le aportemos al espectador cositas que él desconoce o no sé, matices en los que igual él no se había fijado y eso te lo da la estadística avanzada y bueno, pues intentamos un poco aportar un plus ahí en esas previas. Por muy buenos que sean los jugadores de la NBA y los partidos de la NBA, prefería y prefiero los de ACB o los de Euroliga porque esos los cubro yo presencial. Y eso me permite a mí fijarme dónde quiero yo mirar. De la otra manera, tú estás, bueno, en manos del realizador americano o de donde sea, pues que te está pinchando las cámaras que quiere él en cada momento y donde él quiere. Sí, bienvenidos un día más a El Prisma de la Euroliga, donde estamos explicando la mejor competición europea desde 8 diferentes puntos de vista. Mi nombre es Jaime Marc y ya es el sexto capítulo de este vídeo podcast. Seguimos en el mundo de la televisión. Después de hablar hace una semana con Fermín Rodríguez, hoy contamos con la visita de uno de los mejores narradores de la Euroliga, de Movistar Plus, y que lleva mucho, pero que mucho tiempo en el cargo. Él es Fran Fermoso. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Jaime? Un placer. ¿Cómo estás? Bien, bien, agradecido de que te puedas pasar por aquí. Bueno, llevas desde 2009 en Movistar Plus, también eres colaborador del País, impartes también alguna que otra clase en un máster. ¿Cómo llega Fran Fermoso a Movistar y cómo se ha convertido en una de las voces más reconocibles de la Euroliga? Bueno, han cambiado las cosas ahora en la actualidad con respecto, bueno, a las maneras de entrar de hace unos años. Cuando eh, esta empresa era Canal Plus y pertenecía al grupo Prisa, pues la manera casi única de acceder a entonces que era Canal Plus, Canal Satélite Digital o bueno, diferentes nombres que iba teniendo, era a través del máster del país. Ujú. Y entonces eso es lo que yo hice, porque bueno, pues, con 13 años yo tenía claro que me quería dedicar a esto y bueno, pues luego fui viendo que esa era la manera de entrar. Así que básicamente con ese propósito hice el máster del país, pues teniendo la suerte de que luego las prácticas de un año en el año 2009, eso es, pues me mandaron aquí a Canal Plus y luego pues ya vas enlazando diferentes contratos hasta que ya te vas estabilizando. La verdad es que no ha sido fácil, sobre todo la parte de entrar en el baloncesto, porque no había tantos puestos como te puedes imaginar. Digamos que lo normal es, una vez entras, narrar fútbol. Perdón, que tengo aquí, me están entrando los mensajes. Em, y en 2013 hay una vacante para narrar NBA, porque uno de los narradores que había, pues ya estaba cansado de hacer la noche. Al final la noche Ujú. supone mucho desgaste. Y yo que había ido haciendo partidos en diferido y había ido narrando sobre todo NBA en diferido, incluso NCAA en los veranos, baloncesto universitario, pues ahí ya encontré el huequecito para empezar a hacer directos. Luego ya vino pues la Euroliga, luego la CB. Y bueno, pues ahí estamos desde entonces ya. Precisamente por eso, por la Euroliga, te quiero preguntar cómo te preparas tú personalmente un partido bueno, de la mejor competición europea a día de hoy. Bueno, lo bueno y lo malo de este trabajo es que la línea que separa el trabajo del ocio es prácticamente ya no difusa, es casi invisible. Cuando dejas de trabajar y cuando empiezas a trabajar y cuando te pones a ver un partido del Fenerbahce y lo ves porque te apetece o lo ves porque te toca narrar al equipo de Jasikevičius dentro de unas semanas. Entonces, obviamente eso es una bendición. Bueno, pues cuando estás trabajando estás disfrutando, pero también tiene una parte mala, que tienes que saber ponerte tus propios límites, porque si no te quedas todo el día hablando de baloncesto, todo el día viendo baloncesto y tu vida solo sería baloncesto. Y bueno, aunque he pasado por épocas en las que eso ha sido así, bueno, pues creo que ya luego las canas pues te van dando un poquito de madurez como para saber ponerte tus propios límites y más con dos hijos pequeños como tengo yo y decir, pues mira, este partido me lo veo, este no, este sí me lo veo, este no, porque si no, pues estarías todo el día leyendo sobre baloncesto y viendo baloncesto.
Entonces, ¿cómo me lo preparo? Claro, al estar, pues como no te pasará a ti, al estar todo el día o buena parte del día leyendo noticias de baloncesto, ya hay muchas cosas que no te tienes que preparar antes de un partido porque ya las sabes. Pero bueno, digamos que específicamente intento dedicarle un mínimo de 3 horas a cada partido, pues para eso, saber las rachas de los equipos, pues buscar historias de los jugadores, temas de debate para la propia retransmisión, estadísticas avanzadas. Y cuando el partido es presencial, que tenemos que dedicarle unos 20 minutos de previa y ahí hay que profundizar un poquito más, Ujú. pues eso normalmente nos piden ese material con varios días de antelación, porque es un material que hay que encargar al equipo y bueno, pues es todo un poquito más trabajoso. Entonces, bueno, pues esto se adelanta y empiezas desde 5 días antes más o menos a preparar esa retransmisión para elaborar los contenidos que quieres para la previa. Eh, Desde que yo al menos me dedico a esto, sí que intento que el tiempo de previa sea un tiempo de calidad. Siempre tenemos protagonistas y eso es lo más interesante, Ujú. pero que al menos la parte que hablamos nosotros, pues sí que le aportemos al espectador cositas que él desconoce o no sé, matices en los que igual él no se había fijado y eso te lo da la estadística avanzada y bueno, pues intentamos un poco aportar un plus ahí en esas previas. Entonces, bueno, luego vas al campo, obviamente, que eso te da muchísimo, el ya ir tejiendo ciertas relaciones con los protagonistas, los primarios y los secundarios. No solo me refiero a los jugadores de un equipo o de otro, sino, bueno, pues tener relación con entrenadores ayudantes, con delegados, con el personal de un campo. Esto era más sencillo, obviamente, con Liga ACB, que al final éramos una pequeña familia. Con Euroliga, bueno, pues es más complicado porque igual partidos del Mónaco hago dos en todo el año. No era como antes que, bueno, tenías una relación mucho más cercana con todos los equipos. Durante los partidos, un narrador necesita apoyarse, además de lo que está viendo con sus propios ojos, también de datos, de estadísticas. ¿Tú qué herramientas usas durante el directo? No sé si usas tablet, usas apuntes a mano que te has hecho tú o cualquier otra herramienta. Yo tengo un ordenador, pero lo tengo ahí básicamente, pues tampoco lo uso mucho durante lo que es la propia retransmisión. O sea, todos los temas o todas las estadísticas que yo quería sacar, ya las he sacado y me las he apuntado a mano. Y como siempre digo en mis talleres de narración, intento llevar el menor número posible de folios, porque lo peor que puede hacer un narrador es llevar 25 folios y que cuando justo estás buscando un dato determinado no lo encuentres y no sabes dónde está. Entonces, si llevas un único folio o un folio por equipo, ahí no te vas a perder. Ahí vas a saber dónde tienes apuntada la información que quieres en el momento en el que la necesitas. Entonces, lo intento llevar todo escrito porque también es una manera de aprendérmelo, ¿no? Y que yo lo pase a mano es una manera de que yo ya tenga ese dato en la cabeza o esa racha de un jugador o ese porcentaje o ese asunto polémico del que hay que hablar. Y luego durante el directo, más allá de las páginas web de estadísticas, que hay una propia de la Euroliga y hay otra pues que no es propia de la Euroliga, pero que es bastante útil también, porque te da otro tipo de información. Cosas como, bueno, pues zonas desde las que tira un jugador, este tipo Ujú. de cuestiones. Y durante el año sí que, perdón, durante el año, durante la semana preparando el partido sí que nos apoyamos mucho en el servicio de InStats y otros de estadística avanzada, que creo que sí que te aporta mucho y yo creo que eso ha enriquecido mucho las retransmisiones. Cada narrador, como es lógico, pues tiene un poco sus frases, ¿no? Características, su estilo. ¿Cómo se llega a ese estilo? De repente un día te sale decir esa frase y luego ya se te queda y te gusta y luego pues la gente también te conoce un poco por esas frases famosas que puedes llegar a tener. Sí, a ver, creo que lo suyo es no forzarlo mucho y eso no es sencillo encontrar ese equilibrio y seguro que a veces pues pecamos por exceso, pero son cosas que se te van ocurriendo normalmente durante el propio partido, pero bueno, si se te ocurren en tu día a día haciendo la compra y luego te viene esa idea en pleno partido, pues la sueltas. Y también el hecho de tener casi siempre el mismo compañero, que bueno, pues en este caso Lucio, que pues es un privilegio trabajar con él y pasar tiempo con él,
también hace que, bueno, pues veas un poco también cómo recoge él un poco esa frase o esa idea, ¿no? Y si ves que le ha hecho gracia y a ti también, pues la sigues usando y ya está, pero tampoco le doy tantísima importancia. Sé que la gente sí que se queda con esas frases, pero bueno, creo que el valor de esto es que te surjan a ti, que no las metas ahí con calzador y ese equilibrio siempre es difícil. Has hablado antes de que cuando te toca narrar desde el campo, desde el sitio, tienes que hacer una previa unos 20 minutos antes. ¿Qué diferencias hay aparte de esta, desde narrar en el sitio, en el campo donde se juegan los partidos y narrar desde la cabina? Entiendo que hay bastante diferencia. No tiene nada que ver, es otro trabajo completamente diferente y cuando la gente me preguntaba antes, no, "Ay, ¿qué prefieres, narrar NBA o ACB o Euroliga?" Yo decía, la que sea en el campo. O sea, por muy buenos que sean los jugadores de la NBA y los partidos de la NBA, prefería y prefiero los de ACB o los de Euroliga porque esos los cubro yo presencial. Y eso me permite a mí fijarme dónde quiero yo mirar. De la otra manera, tú estás, bueno, en manos del realizador americano o de donde sea, pues que te está pinchando las cámaras que quiere él en cada momento y donde él quiere poner el foco. Y sin embargo, cuando estoy en el campo intento poner el foco en sitios diferentes a lo que se está mostrando en cámara, porque también es una manera de enriquecer la retransmisión. Si tú ya estás viendo como espectador o como espectadora, estás viendo pues cómo, no sé, quien quieras, Marceliño Huertas está agrupando a sus compañeros en un corrillo en el centro de la pista para el último minuto decisivo, pues eso ya lo estás viendo tú. Me voy a fijar yo en cómo Chus Vidorreta pues está en silencio observándolo todo desde el banquillo. Y el poder elegir tú dónde mirar, yo creo que enriquece mucho la retransmisión y eso es lo que intento yo siempre, estar, bueno, pues tener una visión periférica para fijarme en lo que sucede en los banquillos, en los árbitros, en la grada, el jugador de balón, el que no tiene balón, lo que sucede en el lado débil y no solo poner el foco, pues quién tiene el balón y lo que está haciendo con él. Y también un poco todas esas relaciones de las que te hablaba antes, de tejer esas conexiones con las personas que te va a permitir no solo acceder a información, sino, bueno, yo creo que también te hace disfrutar un poco más de esto, ¿no? Y llevarlo ya al terreno personal y bueno, pues tejer relaciones personales que al final aquí estamos también, ¿no? Para conocer gente y bueno, pues hay muy buenas amistades del mundo del baloncesto que han surgido así, con entrenadores ayudantes a los que yo me acercaba a preguntarles algo en concreto y al final, pues eso, ellos no solo se acaban convirtiendo bueno, amigos o personas con las a las que tienes cariño, sino en fuentes de información, porque pues ellos te van a dar también pues, pinceladas de, oye, mira, creo que en el partido de hoy va a ser clave esto, y es lo que hemos trabajado. Al final él ya no pierde nada, ya el partido va a empezar dentro de unos minutos, no pierde nada por confesarme que lo que han trabajado es cómo van a intentar defender el poste bajo de Schengelia, ¿vale? Y creo que esas cosas luego, como decía antes, también le dan un plus a la retransmisión. Por desgracia, vivimos en un mundo que el hate, bueno, pues cada vez va a más y en concreto a los narradores, bueno, se les tacha, pues bueno, de ser imparciales, de tirar más hacia un equipo, hacia otro. ¿Tú personalmente cómo llevas eso? Porque es verdad que en las redes sociales a veces, aunque no sea así, porque no es así, a veces se llenan de, bueno, de comentarios, en este caso bastante malos hacia los narradores como tú que narráis un partido desde la total imparcialidad. Mira, cuando yo tenía 13 años, este era mi equipo. Esto, los Utah Jazz. Yo me aficioné a esto con 13 años por los Utah Jazz de Stockton y Malone. Y ese ha sido realmente mi equipo mientras estuvieron en Stockton y Malone. Luego ya, pues bueno, pues vas cogiendo cariño a esa franquicia, pero siempre me he considerado más un aficionado de jugadores, ¿no? De un Luka Doncic que, pues oye, que te hace levantarte del sofá por un pase, de un Jokic, pues jugadores de mucho talento, de mucha visión de juego, de mucha creatividad, pues esos son los perfiles que a mí al menos Jason Williams en la época, ¿no? Jugadores diferentes. Yo desde luego ahora mismo no tengo ningún equipo y sé que hay quien duda de estas palabras, pero es así, lo voy a explicar. Yo
adoro tanto mi profesión y siento tanta responsabilidad con lo que hago que si tuviera un equipo, desde luego estaría por detrás ese amor a ese equipo que amor a mi profesión. Ujú. Y así es como yo enfoco cada retransmisión. Entonces, en este caso, me puede gustar muchísimo tal jugador o tal otro, pero mi profesión y lo que yo hago no solo me gusta más, sino que siento una enorme responsabilidad cuando me siento delante del micrófono. ¿Qué pasa? Que pues, vivimos en tiempos de una polarización absoluta y de crispación y de mucho barro y bueno, un lodazal, que es lo que acaba siendo Twitter, con sus cosas buenas, porque hay aportaciones interesantes también y también una cercanía con el espectador, pero con sus cosas malas. Hace años sí que, bueno, pues como que casi era una, no sé, una obsesión personal, el, bueno, mira, yo voy a responder a todo el mundo porque lo considero una, una señal de respeto hacia el espectador y también incluso al que me tacha de un equipo o de otro, pues le intentaré una vez un único mensaje, pues dialogar con él y mostrarle que se equivoca. Luego ya te das cuenta de que eso es perder el tiempo. Eh, que a mí si alguien me dice, no, no me gusta que utilices tantos motes, me parece respetuoso y le contesto y le doy las gracias por la crítica y muchos mensajes positivos que te digan también, pues contesto y doy las gracias. Pero cuando alguien me dice, y más en términos ofensivos y todo muy feo, que soy de un equipo, soy de otro, ya ni contesto, porque sé que es un poco, es la sociedad que nos toca vivir y se ve en la política y se ve en el deporte y se ve en todos los ámbitos. Y como siempre digo, cuando una vez me dijeron desde Lugo que yo era anti-Breogán, ¿sabes? Pero ¿por qué voy a ser yo anti-Breogán? O sea, que dices, o sea, cualquiera que lo vea desde fuera dirá, pero bueno, este tío que es de Valladolid, que vive en Madrid, que viene aquí a Galicia 2 veces al año, ¿por qué va a ser anti-Breogán? Pero el que un poco se está alimentando cada semana de esa crispación y de esa polarización, pues luego la aplica al deporte y también hemos contribuido yo aquí, creo que aquí como periodistas y como profesión, el que haya tanto periodismo de bufanda hace que muchos espectadores nos coloquen a todos en el mismo saco y piensen que todos vamos pues, con un equipo o con otro y siempre lo que es curioso, ¿no? Y esto se lo leí hace poco a Carlos Martínez, mi compañero de fútbol, que siempre, nunca te dicen que eres de su equipo. O sea, eso nunca te dicen. Te dicen que eres del contrario. Bastante absurdo, ¿no? Pero sé que quien me tacha de eso no va a cambiar de opinión, entonces tampoco pierdo yo tiempo. Y una última para terminar, ¿qué es lo más difícil de narrar un partido de baloncesto? Mira, yo creo que las cosas en muy poco tiempo y al mismo tiempo suceden varias. Entonces creo que lo más difícil es lograr narrar, como yo digo siempre en mis cursos, en directo, y que no narres en diferido, que no narres lo que ha sucedido hace 4 segundos porque se te ha quedado aquí en el cerebro, ay, esto no lo he dicho y lo sueltas 4 segundos después, sino que narres lo que está sucediendo en ese momento y luego ya habrá tiempos muertos más adelante para que pongas el foco en posesiones previas, ¿no? Pero cuando estás sobre todo en el campo y tienes tantos sitios a los que mirar, narrar en directo y saber elegir a dónde mirar, dónde está el foco informativo en cada momento. Yo soy consciente de que parte de mi trabajo es entretenimiento, pero parte también tiene que ser información. Y entonces elegir de qué debes informar en cada momento creo que es una clave de esta profesión. Y como decía antes, yo soy consciente de que no le vas a gustar a todo el mundo, ni lo puedes pretender tampoco, pero tener tu propio estilo y disfrutar de lo que haces y, bueno, como siempre digo, con la pasión como un elemento innegociable. Pues nada, Fran Fermoso, muchas gracias por pasarte por aquí por el prisma de la Euroliga en este sexto capítulo y bueno, agradecerte tu visión y tus palabras sobre bueno, tu puesto de trabajo como narrador en Movistar Plus. De verdad, Fran, gracias. A ti, Jaime, un placer.